Bien, la semana pasada terminamos el capítulo 10 del libro de Hechos. En la primera parte del capítulo 11, el autor solamente da una recapitulación de lo que dio en el capítulo 10. Es solamente como que una narración. Pero si ustedes lo leen, van a ver que dice prácticamente lo mismo. Al final, para dar un pequeño resumen, ¿verdad? Porque esta parte no la vamos a estudiar hoy. Para dar un resumen, Pedro, subió a Jerusalén y las personas de la iglesia en Jerusalén estaban disputando con él, que por qué tú te estabas juntando con los gentiles, por qué tú entraste en una casa de los gentiles, si eso a nosotros no se nos permite. Y Pedro entonces le explicó la visión que él vio, cómo él vio esa visión. El Espíritu Santo lo movió a él ir con esos hombres a la casa de Cornelio, a predicarles a todos ellos el Evangelio. Y al final dice al 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos, los hermanos judíos que no sabían del plan de Dios, ¿verdad?, se sorprendieron y glorificaron a Dios. Y él va a recapitular ahora, el autor, ¿recuerdan la persecución que levantó Saulo tras la muerte de Esteban? Dice Hechos 8, los primeros versículos. Y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Él va a recapitular lo que ocurrió después de este esparcimiento de las personas por causa de la persecución. Dice el 19, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ahí lo ven, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ese es el primer punto, los resultados de la persecución a causa de Esteban. Hay temas, ¿verdad?, y principios bíblicos que nosotros vamos a ver en el libro de Hechos repetidos varias veces, y la razón es que con la repetición nosotros aprendemos, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero seguramente los profesores, bachillerato, universidad, primaria, hacían un énfasis repetido en una cosa para que uno la aprendiera, e incluso por distintas clases ellos repetían y repetían y repetían la misma frasecita o la misma cosa para que uno le quedara. Y así ocurre a veces con los libros de la Biblia también. Si nosotros leemos el libro de Daniel, por ejemplo, vemos que la providencia de Dios, que Dios orquesta todo, ese es como un tema principal, que uno no pasa un capítulo sin aprender la providencia de Dios. Aquí en este caso, en el libro de Hechos, y en casi todos los libros históricos de la Biblia, es más, en todos los libros históricos de la Biblia, donde se narra qué pasó, los hechos de lo que pasó, nosotros nos vamos a encontrar siempre con la providencia de Dios, siempre. Es decir, ¿qué quiero decir con providencia? Cómo Dios orquesta las cosas para cumplir su propósito, cómo Él manda, cómo Él gobierna, aunque las personas no lo saben. Yo estoy haciendo algo que Dios está usando y yo no sé para qué Dios lo está usando, no sé ni siquiera que Dios está detrás de esto. Eso es la providencia de Dios, que Él gobierna y que Él orquesta. No somos malabares, no somos marionetas con las que Dios, ¿verdad?, sin ninguna libertad de nosotros hacer lo que nosotros queremos. Pero tampoco podemos negar la realidad de que Dios controla todo, sea de una forma permisiva, sea de una forma que Él me impulsa a hacer algo, yo no lo sé. No sé de qué forma se manifiesta la providencia de Dios en mi vida. Tampoco me da eso ninguna excusa para yo culpar a Dios por algo que yo haya hecho mal. Pero
en otro lado, sí me obliga a darle la gloria a Dios por si yo he hecho algo bueno, porque es su espíritu obrando en mí. Esta es una enseñanza un poco complicada, la providencia de Dios y cómo eso se relaciona con mi responsabilidad. Cómo al mismo tiempo Dios gobierna y yo soy responsable, y en mí yo voy a dar cuenta por lo que yo hice. Yo peco y yo voy a dar cuenta un día por ese pecado. No es que hay la providencia de Dios, no. Pero de una forma misteriosa, pues Dios usa las cosas. Y vemos en este caso como esa persecución en la que participó Saulo, conocemos como Pablo, esa persecución que fue un pecado causado por las personas que persiguieron a la iglesia, esa persecución fue usada para que muchas personas conocieran el Evangelio. Que era el propósito de Dios, era lo que Dios quería hacer. Dice, primeramente se refiere a los judíos, dice, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Aquí solamente está hablando él de los judíos. Porque ellos, ¿verdad? O no sabían cuál era la voluntad de Dios para los gentiles, o no se sentían bien, nosotros no sabemos la razón. Pero había algunos varones entre ellos que eran de Chipre y de Cirene. Es decir, eran extranjeros, no eran judíos, y ellos no tendrían ninguna, vamos a decir, no discriminaban, no hacían ninguna distinción. Por lo cual que estas personas también anunciaron el Evangelio a los griegos. Ahora, fíjense que las personas que estaban anunciando el Evangelio, porque todos lo estaban anunciando, los judíos a los judíos, los gentiles a los gentiles, y a los judíos probablemente también, pero todos estaban anunciando el Evangelio. Y fíjense que no dice que Pedro y los apóstoles fueron esparcidos y estaban anunciando el Evangelio. No, los que fueron esparcidos, creyentes normales, creyentes sin un ministerio oficial dentro de la iglesia. Eran personas que iban y a medida que eran esparcidos, ellos iban anunciando el Evangelio, no se callaban. El día de ayer, de hecho, escuché un mensaje en el grupo de jóvenes, Hechos 17, como Pablo de día, todos los días, predicaba en la sinagoga, y cuando estaba listo en la sinagoga, se iba para el mercado a predicar allí. No se callaba. Y de esa misma forma nosotros vemos aquí como estas personas, estos creyentes, no podían quedarse para ellos el mensaje que los había salvado y que los había transformado. Y esa es una característica profunda, una característica, y quiero decir, una característica que está arraigada en la identidad de un cristiano. Un cristiano debe ser una persona que no puede contenerse de hablar el Evangelio. Que cuando tiene oportunidad, como estas personas tuvieron oportunidad, lo predica. Predica el Evangelio. A lo mejor estas personas no tenían un conocimiento muy profundo, habrían personas incluso sin educación, sin ningún trasfondo religioso, que apenas y podrían medio tararear el Evangelio, pero lo hacían. Y yo me temo, mis hermanos, familia, que nosotros nosotros pasamos por alto este mandamiento como si no estuviera allí. Nosotros no cumplimos la gran comisión. Nosotros la pasamos por alto por alguna razón. No sé si cada uno pues tendrá una razón que nos justifica, por supuesto, pero cada uno tendrá una razón. A veces es que a mí yo no sé qué decir, o a veces es que no me siento incómodo, o es que no sé qué van a decir de mí, o es que no sé si me van a rechazar, o si me van a hacer burla, o si me van a tratar mal, me van a decir algo, yo no sé. Cada uno tendrá su razón, a veces por temor, por ignorancia. El punto es que la gran comisión es para todos los creyentes. Mateo 28, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a toda criatura. Ahora, fíjense, ¿qué pasó mientras estas personas iban y anunciaban el Evangelio a
cualquiera que fuera su capacidad, no sabemos cuál era el conocimiento que tenían estas personas. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, es que ellos, ¿verdad? ¿Será que yo espero, ojalá que el Señor esté conmigo? No, es que eso es una promesa. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, no estamos solos. No estamos solos. No es verdad nuestra propia fuerza que nosotros vamos a anunciar el Evangelio. Y de esto yo tengo testimonios de muchas veces en las que, bueno, no muchas veces, ojalá fueran muchas veces, porque yo soy uno también que ha tenido problemas con eso, con anunciar el Evangelio. Pero en algunas veces en las que lo he podido hacer, especialmente cuando lo hacía en la universidad, yo no tenía el conocimiento, que obviamente llevo allá algunos añitos leyendo la palabra, en ese momento no, tendría algunos meses siendo creyente. No entendía el Evangelio de la forma que quizás lo entiendo hoy. Pero Dios obraba. Dios a mí me daba la palabra. Para eso está el Espíritu Santo, para nosotros habilitarnos y ayudarnos para cumplir el ministerio. Eso no significa, no te prepares, no leas la Biblia, no, para nada, sino que con lo que nosotros tenemos, el Señor nos ayuda. Nosotros hagamos nuestro esfuerzo y confiemos, y Él obra. Dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Yo me temo también que una de las razones que está implícita, ¿verdad? A lo mejor nadie la dice, pero eso está en el subconsciente. Una de las razones por las que no predicamos el Evangelio es por falta de fe. Porque no creemos que Dios pueda hacer algo. No creemos que Dios ha escogido unas personas que sí o sí se van a salvar cuando nosotros les prediquemos el Evangelio. Y que Él las ha preparado para eso y que Él ha obrado en sus corazones para eso. Cuando nosotros salimos a anunciar el Evangelio, no sabemos quiénes se van a convertir. Pero sabemos que hay resultados garantizados. Hay resultados garantizados. A Pablo se le dijo cuando él entró a Corinto, quédate aquí porque yo tengo mucho pueblo aquí. No quién era el pueblo, no quiénes se iban a convertir. Pablo fue y les anunció a todos el Evangelio, y los que habían de creer creyeron. Pero sabemos que hay personas que van a creer, porque Dios ha escogido a personas. Dios ha llamado a personas, Dios obra. No está en nuestras manos ni en manos de la dureza del corazón de las personas. Que tan bajo esta persona está perdida en su pecado, perdida en el vicio. Eso no importa. Dios puede transformar los corazones. Entonces yo les pregunto, ¿qué nos impide? ¿Será que es tenemos un ídolo de la aceptación de las personas y no podemos soportar que alguna vez alguien nos haga burla o que alguna vez alguien me mire mal o que piense mal? ¿Será que ese es nuestro Dios? ¿O será que una falta de fe? ¿O será que falta de propósito y de disciplina? Pero debemos hacernos esta pregunta porque esa comisión está ahí. Cada día pasa y cada oportunidad pasa. Y hay personas que nos pasan delante que somos la única persona quizás que le pudo haber predicado el Evangelio. Y oportunidades que no volverán. Escuché también ayer una historia de Billy Graham, seguro que muchos lo han escuchado, o algunos. Pero fue un evangelista de aquí de Estados Unidos muy prominente. Él comenta de una vez en el que John Kennedy, el que murió, fue asesinado. Una vez, era como que un día de reunión para oración, y él le pidió a Billy Graham, ¿puedes venir conmigo a la Casa Blanca que necesito hablar de algo? Y Billy Graham le dijo, estaba enfermo, le dijo, ¿será que puede ser en otro momento con seguridad? Porque ahora es como que me siento mal, estoy resfriado, creo que tenía una gripe, algo así, el clima estaba malo.
Y John Kennedy dijo, sí, no hay problema, está bien. Pasó un año, al final, ¿no? Por cualquier razón no se reunieron. Y John Kennedy fue asesinado. Y dice Billy Graham que no había un momento en el que él no deseara volver el tiempo atrás. Porque no sabía si a lo mejor John Kennedy tenía una duda, una inquietud con respecto a algo, de las cosas de Dios. Pero había sido una oportunidad para él poderle anunciar el evangelio, una oportunidad que él dejó pasar. Entonces yo no sé, ¿verdad? Si es que tenemos como, a lo mejor si es un síndrome de, ay, todavía no, es que necesito crecer más en la fe, es que todavía yo no estoy preparado, necesito más tiempo de preparación. Hermano, el tiempo está pasando, la gente muere todos los días, las oportunidades pasan. Y por incómoda que sea la pregunta, ¿verdad? Yo sé que es incómodo. Yo sé que yo sé que esto es incómodo para todos, porque para mí también es. Pero es la verdad, nosotros tenemos que preguntarnos, yo soy fiel a la gran comisión y yo estoy dando fruto de ese evangelio que yo he creído. Tenemos que hacernos esas preguntas, las preguntas duras, y no hacernoslas años después, cuando ya hayamos perdido las oportunidades y hayamos desperdiciado la vida. Uno de los propósitos principales por los cuales Dios ha puesto su iglesia aquí y estamos aquí y Cristo no ha venido todavía es para que nosotros anunciemos el evangelio, para que alcancemos a las personas que están perdidas, porque nadie más lo va a hacer. Eso es trabajo de la iglesia. Mi segundo punto es la reacción de la iglesia en Jerusalén tras ellos conocer lo que estaba haciendo Dios en Antioquía. Dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y yo quiero que notemos, porque el autor nota y el autor hace un énfasis, él quiere que nosotros veamos cuál fue la respuesta de la iglesia primeramente, por supuesto, y de Bernabé. Dice el 23, este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Es decir, él vio lo que Dios estaba haciendo, vio que las personas estaban convirtiéndose, estaban creciendo en el Señor, y él a eso le causó un regocijo, le causó un gran gozo. ¿Por qué? Como dice, ¿verdad? Como da buen testimonio Pablo de Timoteo, todos buscan lo suyo propio, pero él busca lo que es de Cristo Jesús. A Bernabé, ¿verdad? No le importaba solamente sus asuntos, no le importaba si le iba bien o le iba mal a él. A él le preocupaba, lo movía, le daba gozo, le daba tristeza si la iglesia iba bien, si las cosas de Dios estaban yendo bien, si los asuntos, los negocios del Señor estaban yendo bien. Y es para que nosotros, por supuesto, hermanos, aprendamos del ejemplo de Timoteo, de Pablo, de Bernabé. Estos son hombres que eran fieles al Señor, que eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta? Fíjense lo que dice el 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Por esa razón es que él se preocupaba así, que él se gozaba así con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que la llenura del Espíritu se muestra en que a mí me preocupa, yo pienso como Cristo, a mí me preocupa lo que le preocupa a Cristo. Que a mí me mueven las cosas que mueven a Cristo. Que yo estoy pendiente, yo estoy pensando en las cosas de Él. Y verdad, nosotros por supuesto tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro
trabajo, ocupaciones, tareas. En nosotros mismos tenemos que pensar. Pero no solamente. Estos hombres, su preocupación principal, lo que a ellos más lo movía, era el Evangelio. ¿Cómo va el Evangelio? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo están las cosas del Señor? Yo les pregunto, ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Si pueden levantar la mano. Yo quiero serlo. Nosotros leemos, Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Uno lee, ¿verdad? En Hechos 7. Y uno se queda, ¡wow! Ojalá yo fuera como ese hombre. O Pablo, o los apóstoles. Ojalá fuera yo también lleno del Espíritu Santo. Pero vean cómo son las personas llenas del Espíritu Santo. Yo les voy a hacer una pregunta, también puede ser incómoda. ¿Tú alguna vez te has regocijado, te ha tenido alegría, gozo, por algo que no tiene nada que ver contigo y que tiene que ver con la causa de Jesús? Una persona que se convirtió, una persona que está dando fruto, que está creciendo en el Señor, que se bautizó, que algo del Señor. ¿Te ha producido eso alguna vez? Un gozo genuino. Porque eso demuestra, eso de evidencia del Espíritu Santo. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Él nos da gozo por las cosas por las cuales nos deberíamos gozar. Por las cosas que valen la pena. Por las mismas cosas por las que el Espíritu Santo se goza, son las mismas cosas por las cuales Él produce ese gozo en nosotros. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Busquemos lo que es de Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo es traer a las personas a Cristo. Eso es todo. Muy resumido. Traerle gloria a Cristo. Cuando nosotros traemos gloria a Cristo, cuando nosotros buscamos las cosas de Cristo, nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, le echamos leña al fuego del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros animamos ese don, avivamos el don del Espíritu Santo en nosotros. Mi tercer punto es la providencia de Dios en la persecución de Pablo, los versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué irónico cómo hacía las cosas Dios, que el mismo Pablo, que había causado y que había sido una de las causas principales de esa persecución y de ese esparcimiento, ¿verdad? Ahora iba a ser la persona que les iba a predicar a esas personas esparcidas. Fíjense, las personas que fueron esparcidas por todos estos lugares anunciaron el Evangelio y se levantaron iglesias. Y el mismo que causó esa persecución y ese esparcimiento, ahora les iba a predicar a esas personas. Pablo, ¿tendría idea de esto él? No. Pero así es la providencia de Dios. Dios usa aún a los que persiguen a la iglesia para cumplir su propósito. Y este punto, ¿verdad? Ahorita no llega. Y ahorita seguro que nadie va a derramar una lagrimita por ese punto. Estoy seguro que no. Nadie se va a emocionar y va a caer al suelo, va a dar gloria a Dios por oír ese punto. Pero cuando ustedes sean perseguidos, algún día, no sabemos, ¿verdad?, en qué momento de la historia estamos, si la venida del Señor se acerca, si la gran tribulación se acerca. Pero la iglesia va a ser perseguida de una forma u otra. Sea que nos lancen bombas, redes sociales, gente de afuera hablando mal de nosotros, sin razón. Personas que ustedes les prediquen el evangelio y se burlen, burladores. Entonces, cuando eso pase, acuérdense de estas palabras. Ahorita no llega porque nosotros no estamos siendo perseguidos. En parte porque no estamos, como les digo, no estamos yendo a predicar el evangelio. Pero cuando seamos perseguidos, cuando por la gracia del Señor, ¿verdad?, Él nos alienta a hacer eso, que es mi oración, que aquí todos seamos alentados, seamos fortalecidos para ir a predicar el evangelio. Cuando eso pase y recibamos persecución, acuérdense de lo que dijo el hermanito Carlos, que Dios usa a los que persiguen a la iglesia para cumplir su propósito.
aún a ellos. Y una pequeña nota, ¿verdad? En el versículo 26 vemos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos eran llamados simplemente discípulos o seguidores del camino, lo cual dice alguien que es bastante más cool, ¿verdad? Que cristiano. Uh-huh. Ahora, no sabemos, ¿verdad?, cuál fue la razón, no sabemos si el autor está aprobando o reprobando. Es simplemente, él está narrando, ¿verdad?, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero yo espero que a medida que nosotros nos llamamos cristianos, nosotros no estamos pasando por alto la naturaleza de nuestra relación con Cristo. Nosotros somos discípulos, seguidores. Somos personas que estamos tratando de imitar y de aprender de nuestro maestro, que es Él. El término cristiano es un poco abstracto, o sea, no nos deja saber con obviedad cuál es el significado. Pero recuerden, somos discípulos. Mi último punto, el cuarto. La generosidad es un fruto de la fe. Dice el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos vieron, estas personas, los hermanos en Jerusalén, iban a padecer o estaban padeciendo una necesidad, y ellos determinaron, conforme a lo que ellos tenían, conforme a su necesidad, conforme a su posibilidad, poderles enviar socorro a los hermanos. Y eso quiere decir poderles enviar sea comida, ropa, probablemente era comida, dinero para ellos poder conseguir comida. Pero ellos tenían un celo, tenían esa pasión en el corazón de ellos querer ayudar a los hermanos. La generosidad es un fruto de la fe. La persona, ¿verdad?, que ha sido salva, que ha reconocido, que ha creído en el Evangelio, es una persona que no le pesa, sino que le nace dar. Y no estamos hablando, ¿verdad?, últimamente o necesariamente de dar aquí, de dar a mi hermano, de dar a este que está padeciendo necesidad, de dar a la iglesia que está en Venezuela, en este lugar que está padeciendo necesidad, pero de dar. Fíjense, no se quedan el Evangelio para sí mismos, no se quedan sus recursos para sí mismos. Estas son personas que están entregadas, completamente entregadas a la causa del Evangelio. Y también en esta área yo quiero que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Y verdad, yo quiero reconocer que muchos aquí en esta iglesia son personas generosas, que no solamente es que dan aquí, es que pasan a gente que está padeciendo necesidad. Eso es agradable al Señor. Y el Señor recompensa eso conforme a lo que uno dé. Y el Señor se acuerda de eso. Pero a los que no no lo estén haciendo, a los que le tengan quizás, ¿verdad? Porque es necesario examinarlo. Un apego por el dinero. Un amor excesivo por el dinero. Yo les pregunto, si han creído en el Evangelio. Que examinemos, ¿verdad?, el fundamento, lo más profundo. Porque una persona transformada por el Evangelio es una persona que se ha vuelto del ídolo del dinero hacia Dios. Antes el dinero podía ser mi Dios, pero cuando yo me hago creyente, cuando yo me vuelvo a Dios, ya el dinero no es mi Dios. No podemos servir a dos señores, porque o aborreceré a uno o menospreciaré al otro. Dice el Señor Jesús, no podéis servir a Dios
y a la riqueza.